Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a todos mis hermanos, a todos los hermanos espirituales que tienen la imagen de Dios, a todos los que hemos sido llamados y resucitados mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a esta bendita riqueza, a este bendito alimento espiritual que necesitamos día con día y que venimos a rogarle y a pedirle a Dios que desde el tercer cielo nos mande este bendito pan de vida, este bendito maná de vida. Mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos donde está el trono de Satanás, donde estemos en donde está la cizaña, porque solamente con su bendita presencia y con las benditas riquezas a los que nos humillamos, a los que somos pobres de espíritu, a los que venimos a pedirle y a rogarle desde temprano, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Dios es fiel. A los que venimos con temor, a los que venimos con temblor, a los que venimos con credulidad, sabiendo que hay un juicio y que el juicio empieza por su casa y que hay un lago de fuego y una vida eterna. Así, bendito hermano y bendito pueblo de Dios, me pongo a los pies de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, habiendo ya orado antes de abrir esta bendita palabra santa, habiéndole ya pedido a Dios para que me permita ser un instrumento, un portador de esta bendita palabra santa. Y también le he pedido para que todo suscriptor, todo seguidor, todo el que daba un seguimiento ya no lo da más, y todo aquel que esté predestinado el día de mañana para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo, Dios toque corazones y pueda darnos el entendimiento de la profundidad, la anchura, la altura de este bendito camino para no perdernos. Yo le he rogado y le he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Argentina, en Venezuela, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo, a los pies de usted, como sirviente de Dios y de mi Señor Jesucristo, para continuar con la enseñanza número 44 del Evangelio de San Lucas capítulo 10, versículo 9. Vuelvo a repetir, San Lucas capítulo 10, versículo 9. Pueblo de Dios, en este capítulo 10 estamos aprendiendo por el cual Dios vino a trabajar, por el cual Dios Cristo Jesús dio la vida, por el cual vino a darnos una forma para ser instrumentos de amor, instrumentos de su bendita obra y de lo que le afligía a Dios cuando entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, cuando todos los seres humanos estábamos perdidos, estábamos muertos, estábamos en la podredumbre, y que primeramente Dios, enviando a su Hijo, vino como camino, como ejemplo, a trabajar, y de igual manera como el pacto, cómo los adiestra y cuál es la obra, el pacto que nosotros tenemos que hacer. Hay muchísimas iglesias del diablo disfrazadas de luz que se dicen que son cristianas, que enseñan a los congregantes a ser oidores y los engañan, como en el catolicismo, que solamente unos cuantos son llamados para ser pastores,
o ser representantes para dar palabra. En muchísimas, Mas la bendita palabra nos enseña que Dios es un Dios parejo, que no tiene Él por qué darle más a uno y menos a otro, que todos somos llamados para ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que todos somos llamados en este pacto de amor por medio de Cristo Jesús, para ser ministros de Dios. Pero los verdaderos, pocos son los que llegan, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pero los pocos que llegan, estamos viendo el pacto, a los que lo dejamos todo, porque aquí estamos aprendiendo que estos varones que Cristo Jesús está mandando a las ciudades, son varones que dejaron redes, que dejaron mesas de impuestos, que dejaron casas, que no fueron a enterrar a sus muertos y que obedecieron a Cristo Jesús, que no se quedaron como las zorras, reposando su cabeza en un lugar, sino que siguieron a Cristo y pagaron el precio. Y que después de unos años que fueron adiestrados y preparados, entonces viene este fruto que nos encomienda nuestro Rey, nuestro amo, por medio de Dios. Y aquí nos quedamos en 9. Y sanad a los enfermos. Y yo le dije, hermano, ya no me va a alcanzar el tiempo ayer para profundizar esta bendita enseñanza, que nosotros la leemos, o este versículo se lee en 2 segundos o en 3 segundos, pero nunca profundizamos y nunca meditamos lo que esto conlleva. Mire, alguna ocasión tuve yo la oportunidad de estar en un hospital. Voy a poner ejemplos, parábolas, para poder profundizar esto y poder entender qué es ir a sanar a los enfermos. Tuve la oportunidad de estar en un lugar donde me operaron, y en el lugar donde yo estuve eran pura gente de ortopedia, de operaciones de huesos, de roturas de costillas, de ortopedia. Y ahí en el lugar donde yo estaba, como era un hospital del gobierno, aquí en México, pues habíamos como 8 o 9 personas en un mismo cuarto, en un mismo cubículo. Todos estaban operados de enfermedades muy graves, y no podían moverse, y no podían valerse por sí mismos. Imagínense que yo, estando enfermo, pues el de enfrente me pide un vaso de agua, o me pide su cómodo para poder hacer del baño, o que lo voltee del lugar, o que le pase un medicamento. Pues yo le iba a decir, ¿cómo me pides si estoy en la misma situación que tú? Ahora, para poder nosotros ir a los enfermos, primeramente necesitamos ser sanados por el doctor. Y el doctor es Cristo Jesús. Y ahorita vamos a hablar de qué enfermedades nos dice la bendita palabra. Ya le he hablado de las enfermedades físicas que vienen en la bendita palabra como un ejemplo, como una sombra de lo que iba a venir cuando Jesús sanaba ciegos, sordos. Pero ahorita no me voy a adelantar, vamos por partes. Bueno, hubo gente como este servidor que todavía no me alcanzo a recuperar después de 5 o 6 años. Hay gente también que sigue en terapias. Hay gente que dura mucho tiempo para poder sanar y para poder volver a estar bien. Para eso se requiere una atención cotidiana. Los doctores, ya donde es de paga, ya donde uno tiene la posibilidad, todos los días van a un centro que se llama centro de rehabilitación, si es que salió bien de la operación, y pasan 1 o 2 o 3 años para volver a reincorporarse según la enfermedad que hayan tenido. Hablando de ortopedia, hay muchas otras enfermedades de muchas cosas más. Yo le estoy poniendo el ejemplo de lo que a mí me tocó. Bien, ahora, cuando el médico me sanó,
y quedé bien, me dijo, te salvé la vida, te salvé de dolores, te salvé de la tristeza. El pacto por haberte salvado, el pago es que ahora tú seas un doctor, porque ya quedaste sano, porque ya te diste cuenta en todo el proceso, los medicamentos, la atención, lo que debes hacer, cómo debes de lavar, asediar, todo te diste cuenta. Así que la deuda que tú tienes de pagarme la vida y pagarme lo que hice por ti, es que tú des la vida ahora por los que están enfermos. Y yo te voy a contratar y te voy a pagar. De igual manera es con Jesús, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, Cristo Jesús, a estos que está enviando, primeramente los sanó, porque tomaron su cruz, porque lo dejaron todo. Y la bendita palabra es un medicamento para mi vida. Ahorita voy para allá, ahorita vamos a profundizar. Ahora, este mandamiento de ir a sanar enfermos no es de impongo manos y queda sano del cáncer, impongo manos y queda sano de tu sordera en el momento. No, ojalá fuera así de sencillo. Digo, no ojalá, porque Dios es sabio, no ojalá, sino que va mucho más allá. Porque las enfermedades verdaderas, a las que únicamente Dios y Cristo Jesús pueden sanar, son las del corazón. Porque en el mundo, en la medicina del mundo, se puede ser sanado de un cáncer, dependiendo del cáncer, de que si es en temprano se descubre. Se pueden controlar la diabetes, se pueden curar varias enfermedades. Inclusive a los ciegos les han regresado la vista según la enfermedad. A los sordos también, ya con la tecnología que hay. Más, un doctor del mundo no tiene la ciencia para poder sanar la enfermedad que trajo Satanás en el corazón de los seres humanos. La envidia, la avaricia, la codicia, el odio, la venganza, el rencor, los vicios, el egocentrismo, la altivez, la soberbia y todos los deseos de la carne que son un vicio. Ninguna sabiduría humana puede o tiene un doctor. Ahora, nosotros tenemos este privilegio dado por Dios y por Cristo a los que hemos alcanzado la riqueza de que Cristo Jesús nos mande por haberlo dejado todo. Y así, bendito hermano y bendita hermana, he visto en este tiempo que Dios me ha permitido el bendito poder de Dios con mi vida, que claro que yo no la puse, sino por fe y mediante el fuego de Dios la pude poner. He visto cómo Dios a los humildes, a los que han venido a la palabra, a los que perseveran, cómo Dios los sanó de la ceguera espiritual, de la sordera espiritual, de la mudera espiritual, de la invalidez espiritual, del odio, de la venganza, del rencor. Cómo Dios los sanó y son unas criaturas sanas y nuevas, pagando la deuda que tenemos por habernos quitado esa carga tan horrible, esa enfermedad tan horrible que teníamos cuando estábamos en el mundo. Y para ir a sanar enfermos, no crea que es imponer manos, no, es sentarme todos los días con las ovejitas que van entrando por la puerta del redil, que se van bautizando, que son bebés y que son niños, por años, día con día, teniendo paciencia para su crecimiento, teniendo paciencia y soportando los pecados que van teniendo en ignorancia, van teniendo el conocimiento, el crecimiento, y dar mi vida como una nodriza, como dijo Pablo, yo soy una nodriza, para dar mi vida todos los días, para sustentar todos los días, para cuidar a los hijos de Dios, para cuidar a los hijos que mi marido me dio, que es Cristo Jesús, y sustentarlos todos los días y cuidarlos. Ahora,
Así, bendito hermano y bendita hermana, mediante el amor de Dios, mediante nuestras vidas y mediante estas enseñanzas, se van sanando a los enfermos. Se lee rápido, pero ¿qué dice en Josué 1:8? Meditar, meditar en este libro de la ley, meditar de día y de noche, meditar. Y claro, hay una combinación para que el café salga rico: agua caliente, café bueno y azúcar. De igual manera, para que yo pueda tener este fruto, debe haber una mezcla. Meditar, si no tomo mi cruz, si no rompo compromisos con el mundo, si tengo dioses a los que les voy a servir y no consagro mi vida, no voy a poder meditar. Y llora. Si lo hice, número 2, santidad. Porque con la santidad se guarda el depósito, la presencia de Dios, que es la que me puede hacer comprender este bendito lenguaje que no es carnal y que es espiritual. Y número 3, el temor y la fe. Para que en conjunto, tanto la ovejita que viene enferma se deje amar y se deje sanar. Entonces, así se lo digo también, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estuve con heridas, porque me operaron, que el doctor me dio indicaciones y me dio una dieta. Aun cuando me dio de alta, me dio una dieta y me daba instrucciones. Y a mí se me antojaba una birria, un taco de carnita, una gordita, pero mucho, se me antojaba, ¿sí? Como un diabético. Y si yo quería vida, iba a sujetarme y iba a poner mi cuerpo en servidumbre, a golpearlo, para lo que me pidiera, decir no, porque esto puede atentar contra mi vida, esto me puede traer una infección, esto me puede traer una gangrena. Si me explicó bien el doctor el peligro, porque un verdadero representante, mediante el Espíritu Santo, no deja ninguna duda al congregante y al que viene a dejarse amar. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, ahí está, se dice fácil, ¿verdad? Vayan y sanen, vayan y entren a las casas, porque también a Dios ayer me permitió profundizar lo que conlleva ir a las casas, lo que conlleva dar esa obra que Cristo Jesús nos trajo. Ahora, sanado a los enfermos, que en esa casa estén, que en ella haya, y decirles: ¿se ha acercado a ustedes el reino de Dios? Digo, se ha acercado porque todavía no estaba el reino de Dios. El reino de Dios vino cuando Cristo Jesús murió y resucitó. ¿Por qué? Lo explico y lo profundizo. Jesús, mientras estuvo en el cuerpo humano, mientras estuvo en la carne, Jesús fue un sirviente, fue un obrero, no fue un rey aquí, vino a dar su vida, como dice en Filipenses, capítulo 2, que Dios, o Cristo Jesús, perdón, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de sirviente, y se humilló a su Padre y a nosotros, lavándonos los pies y dándonos amor y dándonos un servicio y sanándonos durante años. Porque para que estos discípulos, que después fueron apóstoles, pudieran ser sanos, Jesús dio su vida todos los días y en la cruz. Durante 3 años y medio los adiestró todos los días, desde temprano hasta la noche. Entonces, el reino vino, porque la palabra reino viene del rey. Como Juan el Bautista gritaba: arrepiéntanse y bautícense en agua
porque se ha acercado el reino de los cielos. Ahora, el reino de los cielos o el reino de Dios. Aquí dice el reino de Dios en San Lucas. En San Mateo dice el reino de los cielos. Bueno, ¿qué significa? Aquí abajo tenemos, yo tenía un rey. Hay un rey que se llama Satanás. Y su trono es de aquí abajo, terrenal, no es de allá arriba. El Hijo de Dios, el nombre que Dios dio a los hombres para ser salvos, que es Jesús, Dios lo hizo rey, no de aquí abajo, no del mundo, sino lo hizo rey del cielo, de allá arriba. Y es un rey que Dios puso. ¿Y qué es? Rey del cielo. Que para poder yo tener el privilegio de que Cristo Jesús sea mi rey y me gobierne, necesito ser de arriba y no de abajo. Y para ello, bendito hermano y bendita hermana, el pacto que vino a establecer Dios por medio de su Hijo Jesús fue: muere a la carne, muere aquí abajo, deja de ser un ser terrenal, y por fe me dijo que el pacto que trajo por medio del bautizo representaba una muerte terrenal, una muerte a la carne, una muerte de abajo, y que me iba a resucitar para sentarme en los lugares celestiales, como dice en Efesios capítulo 1. Y así lo dice en el versículo 1 y versículo 2 de Efesios capítulo 1. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos hizo sentar en los lugares celestiales. Citas bíblicas. ¿Qué dijo Cristo Jesús a Pilato? Mi reino no es de aquí abajo. Yo no soy de aquí abajo. Ni tampoco ellos son de aquí abajo. ¿Qué dice la bendita palabra? El que esté en la azotea, no baje, no descienda. ¿Qué nos dice? Que nosotros estamos en la cruz, que nosotros estamos en el monte, estamos arriba. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, para poder tener al rey que Dios puso, se necesita ser de arriba, se necesita tener la imagen de Dios. Recuerda que dice en San Juan capítulo 4, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, y un ser espiritual no milita en las cosas del mundo, ni se enreda en las cosas del mundo. Entonces, decirles verdad a esta gente, decirles y enseñarles a esta gente que están sanando, decirles y enseñarles que el Rey es Cristo Jesús, que ya vino la salvación, que ya vino un gobierno, que nos saca de una sabiduría y nos saca de un rey que nos maltrató, y que este rey nos viene a libertad y que con amor nos viene a dar el consejo para tener todas las riquezas y todas las bendiciones de Dios, que es el Creador. Se ha acercado el reino de Dios. Y sí es muy importante también poder profundizar en esta enseñanza que muchos no entienden. Bendito hermano y bendita hermana. ¿Qué pasa si yo quiero vivir aquí en México? ¿O quiero vivir en China? ¿O quiero vivir? Si yo quiero vivir en otro país y quiero ser ciudadano de allá, debo de saber la ley y debo de sujetarme al gobierno que puso esas leyes en esa nación. Porque también en cualquier gobierno, en cualquier nación del planeta Tierra, que hay reyes o que hay gobernadores, hay penas por la transgresión a alguna ley constitucional que hayan puesto en esa nación. Y hay castigos de infracciones, de multas, o hasta de cárcel, o hasta en algunos lugares de ejecución, o de cadenas perpetuas. De igual manera, Dios deja como una sombra, es lo mismo, que si yo quiero y acepto arrepentirme, es con una condición que mucho cristiano que está engañado no entiende ni le enseñan. Es con la condición de que yo paso a un reino y a un gobernador que tiene una ley y que tiene castigos según la transgresión que yo pueda hacer a su ley.
hasta hay castigo también de muerte. Entonces, nosotros debemos de saber como pueblo que en el momento en que recibimos a Cristo Jesús como Rey, tenemos que sujetarnos, tenemos que ser obedientes. Eso muchos no lo entienden y quieren seguir con la sabiduría que tenían antes de que viniera nuestro Rey a gobernar nuestras vidas. Porque al final de cuentas, este bendito amor de Dios y este bendito gobierno que nos mandó es para sacarnos del engaño, es para sacarnos del agobio, es para sacarnos de la amargura, es para tener las riquezas y las bendiciones para las cuales Dios nos creó. Bueno, entonces, decirles en aquella casa, sanarlos y enseñarles que tenemos un gobernante, que tenemos un rey, que tenemos una cabeza. Dice en el 10, mas en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, saliendo por sus calles, decir. Ahora, en cualquier lugar donde no los reciban, como muchas veces aquí en estos últimos tiempos de apostasía, quiero darle como testimonio que mucho tiempo Dios nos permitió salir a hacer la obra a todos estos alrededores, a esta colonia y a las colonias de alrededor, pero en muchos lugares nos azotaron las puertas, en muchos lugares nos maldijeron, en otros lugares decían, gracias, pero no tengo tiempo, etc. Claro que estamos en los tiempos de apostasía. En aquel entonces no era tan grave el asunto, pero también había ya gente que rechazaba la invitación por medio de un siervo a este bendito reino. Ahora dice, mas en cualquier ciudad donde entren, ciudad o casa, y no los reciban, saliendo por sus calles, decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Ahora, nuevamente, hablamos la vez pasada porque también ya en este versículo es la segunda vez que dice, sacúdanse el polvo o llevamos el polvo. Mire, bendito hermano y hermana, voy a explicar esto. La tierra donde no llueve, como en el desierto, la tierra en cualquier lugar donde no hay lluvia, donde no ha llovido por años, pues en muchas partes se vuelve una tierra suelta, como arena, como el desierto, ¿verdad? Y el viento levanta polvaderal, levanta el polvo, el viento hace el polvo como quiere y ese polvo nunca va a llevar o va a dar vida a una semilla porque necesita agua. Ahora, simbólicamente, cuando entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, se acabó la lluvia espiritual, que es la presencia de Dios, y Dios le dijo al hombre, polvo eres sin mí y al polvo volverás. ¿Dónde está el polvo? Abajo. El polvo no está arriba, el polvo está abajo y al polvo volverás. Ahora bien, una tierra donde llueve no hay polvo, no existe el polvo, la tierra está húmeda, está mojada, hay lodo, no está seca y por consiguiente hay vida, hay hierba verde, hay vida. Dios representa, la presencia de Dios en nuestras vidas representa el agua. Nosotros somos el barro, porque de la tierra fuimos sacados. Ahora bien, para poder dar vida, para poder dar un trabajo, necesitamos la presencia de Dios, necesitamos la lluvia. Pero a los que no quieren recibir a Dios, se quedan secos, se quedan con una obra infructuosa,
se quedan a merced de Satanás, se quedan a merced del viento y del sol. Y son de abajo, porque el polvo es de abajo. Ahora bien, ¿cuál era la señal? Que Dios, fíjese bien, ponga atención en lo que está diciendo aquí. Aún el polvo de vuestra ciudad. Los que no recibieron se quedan siendo polvo. Que se ha pegado a nuestros pies. Ponga atención a esto. Yo le acabo de decir en esta enseñanza que acabamos de empezar que nosotros somos de arriba y no de abajo. Así, también de igual manera, Cristo Jesús puso a Satanás bajo sus pies y bajo nuestros pies. Y a todo el mundo. Así recordemos también, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Cristo Jesús caminó en el mar, ¿qué representa también el mar simbólicamente? A los que han dado un seguimiento, a los que han dado un seguimiento. El mar representa el mundo. ¿Por qué Dios pone simbólicamente representando el mar al mundo? Porque en el mar no hay una ley. Y de igual manera, los que son de abajo, los que son polvo, los que son del mar, no tienen ley, son como ondas fieras de mar. Así lo dicen San Judas, ondas fieras de mar. Porque esta ley nos pone a nosotros en orden. Yo antes estaba en ignorancia, estaba sin esta ley. Ahora bien, Cristo Jesús cuando caminó en el mar, está representando que bajo la planta de sus pies está la mesa del diablo y está todo el que no quiere. De igual manera, cuando Pedro quiso caminar en el mar, lo pudo hacer, pero se hundió, porque todavía no tenía la fe suficiente como para poderlo hacer. Hoy, los ministros, los que tenemos el privilegio de ser siervos verdaderos de Dios, podemos caminar en el mar, porque bajo mis pies está el polvo. Los que no quieren, el mundo, está todo el vicio de la carne, que a mí ya no me llama la atención. Entonces eso es que el polvo son los que se quedaron abajo, donde está el trono de Satanás. Los que no quisieron la cruz, los que no quisieron resucitar. Y nosotros nos sacudimos, ¿verdad? Sacudimos aún porque no podemos tener nosotros compañerismo con el mundo. Por eso dice, aún el polvo de la ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra ustedes. Porque les dije ayer, bendito hermano, y se lo vuelvo a repetir, será vana o vano la obra que haga un siervo de Dios y que no haya un fruto y que no nos reciban. Será vano que yo dé la palabra todos los días aquí y que Dios me esté permitiendo, aunque haya 15 visitas, 11 visitas, a veces 30. ¿Será vano? No, no es vano. Porque fíjense bien, contra ustedes. Así de igual manera, yo le decía ayer que cuando les llega la verdad por un siervo y la rechazan, algún día Dios va a tener con qué juzgar y va a decir, yo te amé, pero a ti la verdad te dio risa, no la pudiste oír, te pareció exagerada, porque eras de carne, porque no creíste en la locura de la cruz. Así que, como no recibiste, hoy te juzgo y contra ti estoy. Entonces, sacudimos contra ustedes. Dice, pero esto saber que el reino se ha acercado a ustedes. Y es lo mismo que siempre Dios me permite estar predicando, que esto es de Dios, que no es mi sabiduría, que la bendita palabra es del Rey, es de Cristo Jesús. Pero sepan que la palabra o el Evangelio o la obra que Dios nos permite hacer es de Dios y no del hombre. Dice en el versículo 12, yo les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y le voy a decir por qué.
Le voy a explicar por qué. Sodoma o Gomorra, Sabemos que este ejemplo que pone en este versículo 12 Dios, o Cristo Jesús, nos habla en el libro del Génesis, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Melquisedec, de Lot, y con mucho simbolismo, con mucha enseñanza, porque recuerde que este libro es profético. Todas las historias que Dios permitió en el Antiguo Testamento eran una sombra de lo que iba a venir. Ahora, Sodoma o Gomorra, pero principalmente Sodoma, ¿tenía conocimiento de la palabra? No, sí y no. Porque cuando Lot entró a esa ciudad, ¿qué cree que hacía Lot? ¿Qué cree que hacía Lot? Que era un justo. ¿Por qué un justo qué hace? ¿Para qué Dios nos manda? Con los pecadores. Porque Jesús vino por pecadores. Y Lot fue enviado a una ciudad de pecadores. Lot les decía y les hablaba de Dios y se burlaban de él. Y había un deprave en Sodoma. Y Dios tuvo paciencia de Sodoma por mucho tiempo mientras Lot estuvo ahí. Pero cuando había ya un deprave y no había un solo justo más que uno, porque Abraham quiso negociar con Dios cuando Dios le dijo que iba a destruir Sodoma. Le dijo, no, Señor, quizás habrá 50 justos ahí. Si hay 50 no los destruyo. Bueno, Señor, quizás habrá 40 y así. Bajó y no había más que uno. Así, bendito hermano y bendita hermana, esa ciudad no fue perdonada y fue destruida por el fuego. Ahora, ¿qué es de que sea más tolerable el castigo y por qué? Primeramente, porque en Sodoma no estuvo Cristo, estuvo Lot y no se compara. Segundo lugar, porque todavía no había dado su vida a Cristo para poder recibir esta grandeza de salvación. Que se va a ir al lago de fuego, que va a ser más tolerable el castigo, porque Sodoma ya no está. ¿Cómo es esto? Medite, bendito hermano y bendita hermana. La bendita palabra nos enseña que en el castigo eterno, donde lo especifica la Biblia como un lago de fuego, hay niveles de sufrimiento. Niveles de sufrimiento. Le explico para poder entender y poder profundizar. Y recuerde, las enseñanzas que Dios me permite dar son con la Biblia. Y si usted quiere que yo profundice esto que le voy a decir, con otras citas bíblicas, con mucho gusto. Ahí están los teléfonos. Ahora, le pongo un ejemplo. Yo le comentaba alguna ocasión que tuve el privilegio de ir a predicar a los presos, a los que estaban en una cárcel. Y alguna ocasión escuchaba yo el testimonio de un preso que me decía, porque fui una vez y le dije, ¿dónde está fulano de tal? Y me dijo, está en el castigo. De por sí, entrar a la cárcel ya es un castigo, ya es algo horrible. Estar en una prisión ya es horrible, que a uno lo priven de su libertad. Ya es horrible, es un castigo. Y de igual manera ahí, pues hay una ley donde el preso tiene que hacer o sujetarse y luego hay un infierno ahí con los mismos presos, que le quieren hacer la vida a uno de imposible, con sufrimiento. Bueno, pues dentro de ese lugar habían dos áreas de castigo si alguno transgredía como preso alguna ley. De ahí si se peleaba o picaba a alguien o vendía droga, etc. Según el delito que hubiese hecho, había un consejo que así se llamaba, directivo, donde mandaban llamar al preso y consideraban la falta, y si era una falta no muy grave, lo mandaban a un castigo que estaba ahí mismo dentro de la cárcel, donde era una celda con 20 o 30 presos, que no podían salir en 15 o 20 días y que estaban amontonados y habían chinches, habían
animales, había cucarachas y no había agua, etcétera. Era una situación muy horrible. Y de igual manera, presos bravos. Ahora, había otro castigo peor que estaba en el subterráneo, estaba abajo. No era un calabozo, pero estaba abajo. Era una construcción grande, me especificaban, una construcción grande sin entrada de sol, con una luz día y noche, donde usted no sabía ni a qué horas eran y si era de día y de noche. Y ahí los bajaban y los levantaban desde temprano a golpearlos y a trapear en cunclillas, les decían haciendo patitos, ¿verdad? En cunclillas sin hincarse, ¿verdad? Y si se levantaban un trancazo, ¿verdad? Les quitaban la ración de la comida a la mitad, que de por sí ya era casi nada lo que les daban, y vivían un infierno allá abajo. Ahora, había 3 niveles. Los que estaban ya en la cárcel había canchas de básquetbol, había voleibol, habían talleres de carpintería, habían explanadas verdes, había un campo de fútbol. Estaban presos, ya era un castigo, pero vaya, tenían esa libertad ahí arriba. En la otra área, pues estaban en una celda, ya le dije, todos. Y en la otra era el peor. Así de igual manera, Dios es justo. ¿Y por qué va a ser más tolerable el castigo para Sodoma? ¿Se va a ir al lago de fuego Sodoma? Sí, pero se va a ir a un lugar menos tormentoso, aunque también es tormentoso, pero menos que los que tuvimos el privilegio de estar en este último pacto del amor de Dios y de su Hijo Jesucristo y rechazamos el Evangelio, o lo aceptamos pero luego no cumplimos con el pacto. Bíblicamente, los que tuvimos este privilegio y los que fuimos incrédulos, los que nos convertimos en polvo y los que no aceptamos a Cristo Jesús como Rey y como gobernante de nuestras vidas, nos vamos a ir a un lugar peor que donde va a estar Saúl, el rey Saúl, peor, porque el rey Saúl no participó de la sangre de Cristo Jesús. De hecho, en Hebreos capítulo 6 o 10, creo que es el 6 o el 10, cualquiera de los, dice que si Dios no perdonó al primer pueblo, ¿cuánto mayor castigo pensaréis al que haya pisoteado la sangre de Cristo Jesús? Pisoteado. Su salvación, su reino. Y pisotear es tenerlo como basura, ¿verdad? El amor de Dios. ¿Cuánto? Así dice, si Dios no perdonó al primer pueblo, ¿cuánto mayor castigo pensaréis? Literalmente lo dice así, bendito hermano y bendito hermano. Para poder nosotros concordar lo que Dios me está permitiendo enseñar. Yo les digo que en aquel día, ¿de qué día está hablando? Del juicio final. Será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Que eran judíos, y que tenían circuncisión. Bueno, dice en el versículo 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo ha que sentadas en silicio y en ceniza se habían arrepentido. Ahora aquí le está hablando al primer pueblo, a los de la circuncisión, porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que estos varones a quien Cristo Jesús envió, fue ahí mismo en Israel, fue a los de la circuncisión, como dice la bendita palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hoy recuerde la bendita palabra que me ha permitido Dios también enseñar. ¿Por qué Cristo Jesús vino a hacer milagros? Para que viera el primer pueblo, físicamente resucitaba,
físicamente sanaba enfermos, físicamente sanaba, y hoy no. Cristo Jesús alguna ocasión dijo, ustedes ni viendo creen, pero bienaventurado va a ser el que crea sin ver. Ya hablando de los gentiles, ya hablando de nosotros. Pero ¿por qué Cristo Jesús vino a hacer milagros para que el primer pueblo creyera? Porque Dios es justo, porque fue un pueblo que escogió desde que entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte, para preparar por medio de profetas, por medio de historias vivas de conocimiento y dejar por este pueblo una ley, un templo y una sombra de lo que iba a venir y preparar la salvación verdadera por medio de Cristo Jesús. Y Dios es justo porque si escogió este pueblo para preparar, pues cómo no iba a venir a hacer milagros para que creyeran. Ahora, Corazín y Betsaida eran ciudades y aldeas que estaban ahí de fariseos, de judíos de la circuncisión, que no creyeron. Y les dice bien, ay de ti, porque les dijo, el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Sodoma que a ustedes, y aquí vemos el porqué. Fíjate bien. Que si en Tiro, aldeas del Antiguo Testamento, antes de que viniera Cristo Jesús, y en Sidón, hubieran tenido la oportunidad, o se hubieran hecho los milagros que se han hecho a ustedes, por medio de Cristo, tiempo de que sentadas en silicio y ceniza, estas aldeas se hubieran arrepentido. Viendo. De igual manera, Nínive, que no vio a Cristo, se arrepintió por el Evangelio de Jonás, sin ver, y creyó. Pero bueno, entonces miren, hermano, fíjense, en tiempo que estas dos aldeas se hubieran sentado en silicio, sentadas en silicio y ceniza, se habrían arrepentido. Ahora meditemos, sentado en silicio y en ceniza. Mire, el silicio. En el Antiguo Testamento, el silicio era una prenda que se ponían, que era como un tipo de hombreras aquí, que cuando el pueblo veía a alguien que tenía esa vestimenta, sabían que había pecado y que estaba confesando su pecado delante de todos y estaba diciendo, yo soy un pecador, para que Dios lo perdonase. Quebrantado y arrepentido, claro, sí. La bendita palabra que le vino a decir al primer pueblo, ustedes son pecadores, también igual que los gentiles. No hay ninguno justo. ¿Qué dice la bendita palabra? Que Cristo Jesús vino por pecadores, no por justos. Entonces, cuando los verdaderos que creyeron en Cristo Jesús, en el momento que Cristo Jesús les dijo que tenían pecado, se pusieron en silicio, ya no como en el antiguo pacto, que era una vestimenta, sino personalmente con Cristo, pidiéndole perdón y saliendo del mundo. Bueno, entonces ese es el silicio, fíjese bien. Tiempo hubiera sido que se pusiese y en ceniza. Ahora, en ceniza, ¿qué es? También, pues la ceniza sabemos, bendito hermano y bendita hermana, que viene del fuego. Que viene, por ejemplo, si quemamos un árbol, se vuelve cenizas, se vuelve polvo. Y así también la bendita palabra, cuando vino el Evangelio, me dijo que yo no tenía vida, que estaba devorado por las llamas del diablo, que estaba muerto. Y yo creí en la palabra. Y esa es la humillación, ¿verdad? Quebrantarnos en ceniza y se habrían arrepentido. La palabra arrepentir también es muy importante, no nada más leerle la Biblia como la mayoría que hacen de los falsos profetas, sino profundizan. Un arrepentimiento genuino,
¿qué es un arrepentimiento genuino? Porque es muy importante hablar de eso. Bueno, un arrepentimiento es esto, mire. Vamos a suponer que yo cometí un delito teniendo esposa y teniendo hijos en un momento de estupidez, de ceguera. Maté a golpes a una persona y se me pasó la mano. En mi ira. Por desquitarme, por vengarme, de X situación, cualquiera que sea. Y estoy en una nación donde me sentencian por la violencia y por la hazaña a cadena perpetua. Teniendo yo 22 años, teniendo una esposa y 2 hijos chicos. Me desgracian mi vida. Pierdo toda esperanza. Y lloro amargamente y digo, si se pudiera regresar el tiempo, me arrepiento. Pero es tardío. Ya estoy en la cárcel, ya estoy sentenciado. Y vamos a suponer que alguien llega y le dice al juez y que en ese país se valga. ¿Sabe qué? Yo voy a pagar la deuda que tiene este varón y yo me voy a quedar en su lugar y él va a salir libre, pero primero déjeme hablar con él. Sí, está bien, porque en esa ciudad se vale así. Y viene y habla conmigo y me dice, oye, ¿qué harías si se te diera una oportunidad? Lo que fuera, lo que me pidieran. ¿Te arrepientes? Y no volverías a hacer eso jamás. Jamás lo volvería a hacer. Lo juro, si se me dio otro por nunca. Bueno, se te va a dar la oportunidad y vas a salir y yo voy a pagar por ti. Si esa persona es sensata y verdaderamente se dio cuenta del dolor y sale, ¿usted cree que sea tan estúpido de volver a hacerlo? Aunque se le presente la oportunidad y aunque tenga ira, yo le aseguro que no. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios me dio vida y he podido comprobar este bendito camino, temo, tengo horror, tengo terror de regresar a la cautividad. Por eso dice la bendita palabra que el principio de la sabiduría es el temor. Y el que tiene temor tuvo un arrepentimiento genuino. Porque un verdadero arrepentimiento es no regresar al mundo, es no regresar a lo que le molesta a Dios. Tenemos un pacto. Bueno, dice en el 19, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Igual que Sodoma, porque estaban en el Antiguo Testamento. Igual que Tiro y Sidón, porque ellos no tuvieron el privilegio de poder ver la salvación, de poder ver al Rey y de poder ver los milagros que se hicieron. Y ya le hablé, bendito hermano y bendita hermana, porque son versículos muy importantes para meditar. Porque uno dice, pues lago de fuego es lago de fuego, cárcel es cárcel, sí, pero hay niveles de castigo. Será más tolerable. Dice, y tú, Capernaum, otra ciudad pecadora, que no quiso creer en Cristo, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Porque Cristo Jesús vino ¿a qué? A levantarnos con el Evangelio. ¿A qué vino Dios primeramente? Con su primer pueblo. A sacarnos de las profundidades de Satanás. Otra vez le vuelvo a repetir. En Efesios capítulo 1 lo dice. Nosotros fuimos a los que creímos levantados. Así como Cristo Jesús fue levantado, así como en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, cuando el pueblo pecador, Dios permitió serpientes venenosas para ser mordidos por las serpientes y que empezaran a morir y clamaron a Dios. Entonces Dios mandó a Moisés levantar una serpiente
para que todo aquel que la volteara a ver fuese salvo, ya profetizando que Cristo Jesús venció a la serpiente con el levantamiento, porque Cristo Jesús fue levantado del polvo, de abajo, fue crucificado abajo, fue levantado arriba. De igual manera nosotros somos bautizados abajo, pero somos resucitados arriba. Entonces dice, tú que tuviste la oportunidad de poder entrar al nuevo pacto, de poder tener las alas de gran águila, tú, Capernaum, que eres levantada hasta el Hades, serás abatida. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, un rey es de abajo, está en los abismos, está en las profundidades, y otros reyes de arriba, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos libre albedrío para escoger si queremos estar en los abismos, en las tinieblas, o si queremos ser estrellas, si queremos tener las alas del gran águila. Porque el Hades, bíblicamente, significa infierno. Y el infierno, el Sheol o el Hades, bíblicamente, están en el centro del planeta Tierra. Haga de cuenta que este es el planeta Tierra. Este es el planeta Tierra. ¿Sí? Ahora bien, el Hades, si nosotros taladramos aquí arriba y empezamos a hacer un hoyo, en medio está el Hades o el Sheol, que significa infierno. Y el planeta Tierra tiene tres cortezas, una que se llama tierra, otra que se llama piedra y otra que está la lava entre la piedra. La lava está una, luego la lava y en medio, científicamente, es un lugar de fuego de temperaturas altísimas, ya científicamente con la tecnología que hay constatado. Y claro que cuando Dios nos especifica siempre temperaturas tan altas, fuego, se refiere a un fuego devorador, como el lago de fuego. Todo con simbolismos, porque no va a ser fuego físico, ¿verdad? Todo con simbolismos. Ahora bien, eso en el Antiguo Testamento especifica el Hades, pero hoy el Hades, ¿dónde está? Usted sabe que en el Antiguo Testamento Satanás no aparece como opositor contra el pueblo de Dios. Que todos los que se oponían al pueblo de Dios eran naciones representando demonios, como filisteos, amorreos, jebeseos, edomitas, moabitas, amonitas. Pero nunca se dice que Satanás estaba como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque el imperio lo tuvo él, porque todavía no venía la salvación. Ahora, en este nuevo pacto se nos da el conocimiento entonces ya de Satanás. Y en este nuevo pacto, Dios le permite a Satanás tener su trono aquí a los que son del mundo, a los que son de abajo. Y en el mundo está el fuego del dragón, porque toda la gente está en cenizas. No tiene vida. Así las tiene Dios. Y así las tiene Satanás por no creer. Así estaba yo. Estaba en oscuridad. Entonces, a los que no creen en Cristo Jesús, a los que no se quieren arrepentir, los deja en el mundo. Los deja abajo. Los deja bajo la opresión de Satanás. Dice, y tú que fui, y de igual manera, hermano y hermana, quiero decirle, si yo que estoy levantado, si yo que fui resucitado, si yo que soy de Cristo, transgriedo el pacto, no sujetándome al rey y siendo incrédulo ante un mandamiento que me dé y decir, no, esto no es, basta con eso, para que Dios de arriba, como cayó Satanás, como arrojó a Satanás, también me arroje a mí
y pasa a ser un cristiano engañado, mundano, por mi obra cotidiana todos los días. Y serás abatida. La palabra abatida es muerto, porque así dice la palabra. Y fueron abatidos 5 sicarios o 5 policías muertos, porque cuando Dios nos separa de su presencia, estamos muertos espiritualmente. Dice en el 16, el que a ustedes oye, a mí oye. Y el que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y él me desecha a mí, desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Este versículo está profundo. Tiene muchísima enseñanza. Bendito hermano y bendita hermana. Así que se me fue la hora. Si Dios me lo permite, mañana lo voy a profundizar. Así que, bendito hermano y bendita hermana, yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 45. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias.